¿Sabías que los desequilibrios hormonales afectan a cada etapa de tu vida de mujer? Desde la infancia hasta la menopausia y más allá. Entender estos cambios es fundamental para mantener una salud óptima, desde los cambios bruscos de la pubertad y las irregularidades de la edad reproductiva, hasta los sofocos de la perimenopausia y los desafíos de la postmenopausia. Cada fase trae consigo nuevos retos y, por supuesto, necesidades. Sin embargo, con la nutrición adecuada y el estilo de vida correcto, puedes equilibrar tus hormonas y minimizar sus efectos. Esta información puede empoderarte para tomar el control de tu salud en cada etapa de tu vida como mujer. Vamos a explorar cómo puedes enfrentar cada uno de estos desafíos hormonales y vivir tu vida al máximo. ¿Estás lista para descubrirlo? Soy H. Acevedo. Comenzamos. Las etapas hormonales en la vida de la mujer son todo un viaje. Todo comienza en la infancia, que para este estudio se considera a partir de los 8 años de edad en la mujer. Así que la primera etapa en este viaje hormonal femenino es la primera etapa, la infancia. Desde el nacimiento hasta aproximadamente entre los 8 y los 10 años, los niveles hormonales son bajos. En la infancia, especialmente durante la pubertad, las niñas experimentan cambios hormonales, que estos tienden a ser significativos. Estos cambios son impulsados principalmente por el aumento de las hormonas sexuales, como los estrógenos y la progesterona, que estimulan el desarrollo de las mamas, los ovarios, el útero y la vagina. Para asegurar una salud óptima durante esta etapa, es verdaderamente importante una alimentación balanceada. Incluir una variedad de alimentos ricos en nutrientes esenciales, además de la actividad física regular, es decir, fomentar el ejercicio y actividades recreativas. Pero sobre todo, ¿cuáles son los nutrientes clave en esta etapa tan importante, en la etapa de la infancia? Los nutrientes clave que participan en el equilibrio hormonal y en el desarrollo saludable durante la infancia incluyen nada más y nada menos, en primer lugar, las proteínas, ya que son esenciales para el crecimiento y para el desarrollo de los músculos, para la reparación de tejidos y un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Otro es el mineral hierro, siendo crucial para la producción de hemoglobina y el transporte de oxígeno en la sangre. Otro de los minerales importantes es el calcio, fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de los huesos y de los dientes fuertes. Además de los ácidos grasos omega 3, que son muy importantes para el desarrollo cerebral y la salud visual. Las vitaminas del complejo B, que ayudan a la niña en el metabolismo y en la producción de energía. Y también la vitamina D, que es esencial para la absorción del calcio y el desarrollo de los huesos de la niña. Pero, ¿qué hay de la suplementación en esta etapa tan importante? En esta etapa, los suplementos, como el Supermix, o también llamado en Estados Unidos OML malteada, y también el OmniPlus y el OneCemix, son los aliados indicados que cubrirán todas las necesidades nutricionales para complementar la alimentación y, por supuesto, garantizar un buen desarrollo hacia la etapa hormonal posterior, junto con un estilo de vida saludable, como lo dije antes. Puede ayudar a que las niñas comiencen a navegar en estas etapas de cambios hormonales de manera equilibrada y, por supuesto, saludable. En la descripción te comparto los links de los suplementos de los que te estoy mencionando si quieres saber más al respecto. Ahora, algo verdaderamente importante. ¿Qué problemas hormonales pueden presentarse en esta etapa de la infancia? ¿Y cuál es su causa? Porque sí, a muy temprana edad, la niña puede sufrir cambios hormonales a consecuencia de ciertos hábitos que te diré más adelante. Por ahora, quiero comenzar con los problemas principales. El más común es la pubertad precoz. ¿Qué significa esto?
que la pubertad comienza antes de los 8 años en las niñas y se manifiesta por el crecimiento de los senos, es decir, antes de lo esperado, también a través de su primer periodo menstrual. Vello púbico o en las axilas, el crecimiento acelerado de talla y peso y aparición de acné y un olor corporal notorio, un poco diferente. Las causas principales se deben en algunos casos a factores genéticos, pero tiene un impacto más predominante la obesidad y también una alimentación deficiente, alta en carbohidratos y azúcares y de bajo nivel nutricional, como es el desayuno que sean solo cereales de caja, que coman dulces, productos azucarados, helados, panes, sodas o refrescos, así como los jugos comerciales. También alimentos altos en grasas saturadas, como comida rápida. Por eso es tan importante una nutrición adecuada en esta vital etapa de la infancia. La segunda etapa hormonal es la pubertad. La pubertad se alcanza aproximadamente entre los 8 a los 13 años de edad y culmina entre los 18 y 20 años. En esta etapa aumentan los niveles de estrógenos y también de progesterona. Durante la pubertad, el cuerpo de la mujer pasa por una serie de cambios hormonales verdaderamente significativos. Los ovarios comienzan a producir estrógenos y progesterona, lo que desencadena el desarrollo de características sexuales secundarias, como son el crecimiento de los senos, el inicio del ciclo menstrual y la aparición de vello púbico y axilar. También se observa un aumento muy importante en la producción de hormonas del crecimiento, lo que provoca, por supuesto, un estirón en el crecimiento. Dentro de las condiciones ideales para que se asegure que una niña tenga una pubertad saludable, hay que hacer ciertos fundamentos. Uno de ellos, por supuesto, es la alimentación rica en nutrientes esenciales y actividad física regular. Al referirme a los nutrientes esenciales para un equilibrio hormonal, me refiero a una buena alimentación y también ayudándose a través de la suplementación. La ingesta de proteínas, de calcio, de hierro y ácidos grasos omega 3, además de vitaminas como la D, antioxidantes y fibra, le ayudarán a mejorar la digestión y ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Y por supuesto, vitaminas del complejo B, tan importantes para el metabolismo y la producción de energía. Una combinación de estos nutrientes en la dieta diaria junto con un estilo de vida saludable pueden ayudar a las niñas a navegar por la pubertad de manera equilibrada y, por supuesto, de manera saludable. ¿Qué suplementos son adecuados para una persona en la pubertad? Sin duda, el Supermix, por su contenido de proteínas, de fibras, de ácidos grasos y de omega 3, además de probióticos, vitaminas y minerales. El FEM, un suplemento diseñado especialmente para la mujer, que sin duda complementará la nutrición en esta etapa tan vital de la niña. Y claro, el OmniPlus. Durante esta etapa de pubertad, las niñas pueden experimentar varios problemas hormonales, que desafortunadamente suelen ser comunes. Uno de ellos es la pubertad tardía. Esto quiere decir que la pubertad comienza después de los 13 años en las niñas, y esto generalmente puede ser debido a ciertos problemas hormonales, trastornos alimentarios y también condiciones médicas. El síndrome de ovario poliquístico. Ya sé, te preguntarás, ¿a poco se presenta a esta edad? Pues la respuesta es sí. Pues causa desequilibrios hormonales que puede llevar a ciclos menstruales irregulares, al acné y el aumento de peso. El síndrome de ovario poliquístico generalmente comienza a manifestarse durante la adolescencia, alrededor de los 11 o 12 años, cerca del momento de la primera menstruación. Sin embargo, también puede presentarse más adelante, incluso en los 20 o 30 años. Otro de los verdaderos problemas hormonales que se manifiestan en la pubertad es el acné, provocando cambios significativos en la producción de sebo, o también llamado seborrea. Si es tu caso, o tienes alguna persona que viva cerca de ti, te invito a ver mi video sobre el sistema completo para combatir este problema cutáneo. Te dejo los links en la descripción para que tú puedas consultarlo.
Un problema hormonal no menos común son los sofocos y sudoración nocturna. Estos cambios hormonales pueden causar sudoración excesiva durante las noches y episodios de calor repentino. Y finalmente, otros desequilibrios hormonales que se manifiestan como aumento de peso, sensibilidad en los senos, resequedad vaginal y cambios de humor. Como puedes darte cuenta, muchos de los desequilibrios hormonales de una mujer adulta comienzan desde la edad temprana y pueden ser atendidos de manera eficiente y pronta a través de hábitos simplemente sencillos y una nutrición equilibrada, previniendo así problemas en el futuro. Así que una niña necesita comer saludablemente, hacer ejercicio, y en esta etapa de la pubertad no es la excepción, y por supuesto recomiendo los suplementos alimenticios como el FEM, el Supermix, el OmniPlus, para su pleno desarrollo. Después de esta etapa, llega otra gran etapa en la vida de la mujer, la edad reproductiva, desde los 20 años, 18 o 20 años, hasta alrededor de los 40 a 45 años. Hay ciclos menstruales regulares y fluctuaciones hormonales mensuales. Durante la edad reproductiva, el cuerpo de la mujer experimenta ciclos menstruales regulares. Estos ciclos son regulados por las hormonas estrógeno y progesterona, que preparan el útero para un posible embarazo. Cada ciclo involucra la ovulación, y si no hay fertilización, entonces ocurre la menstruación. Las condiciones ideales para la salud femenina en esta etapa y para mantener un equilibrio hormonal son, sin duda, ya lo está suponiendo bien, una alimentación balanceada, actividad física regular, hacer ejercicio para mantener un peso sano y reducir el estrés. Hay que tener chequeos médicos regulares para controlar la salud en general y los niveles hormonales también. En esta etapa es muy importante el manejo del estrés. Aplicar técnicas de relajación como el yoga, la meditación pueden ser verdaderamente útiles. Una calidad de sueño tiene que ser ya adecuada. Dormir lo suficiente es realmente importante para permitir la recuperación y el equilibrio hormonal. Además, tiene que agregarse nutrientes esenciales como ácidos grasos omega 3, que ayudan a reducir la inflamación y también a mantener un equilibrio hormonal adecuado. La vitamina D es muy importante para la absorción del calcio y la salud ósea en general. Además del magnesio, que te ayuda a la producción de hormonas y en la reducción del estrés. La vitamina B6 específicamente, la cual participa en la producción de serotonina, lo que ayuda a regular el estado de ánimo y también la calidad del sueño. Un mineral muy importante también es el zinc, importante para la fertilidad y también para el sistema inmunológico. Y claro, el calcio, esencial para la salud ósea y la función muscular, además del mineral hierro, necesario para la producción de hemoglobina y también de energía. ¿Qué suplementos te recomiendo en esta etapa trascendente en la vida de la mujer? Infaltable, el FEM. Y claro, en esta etapa yo recomiendo otro suplemento determinante en el mantenimiento y en el desarrollo de tejidos. Además de ese equilibrio hormonal para nutrir de manera específica, gracias a su contenido de aminoácidos, me refiero al Power Maker, también llamado en Estados Unidos Power Gain. Y claro, el Supermix y el OmniPlus. Adicionalmente, para cubrir las necesidades de vitamina D, estas dos excelentes opciones complementarias son las gummies de vitamina D y el OML Strong, o también llamado en Latinoamérica como Omniost. Si no los conoces, no te preocupes, te dejo los enlaces en la descripción. Pero si tú quieres adquirirlos, te dejo los enlaces también. Tendrás asesoría sin costo si los adquieres directamente con esos enlaces que te dejo abajo en el video. Durante la edad reproductiva, las mujeres pueden experimentar varias irregularidades hormonales. ¿Cuáles son las más comunes en esta etapa? La primera es el síndrome de ovario poliquístico, lo que causa ciclos menstruales irregulares, exceso de andrógenos, es decir, hormonas masculinas, y ovarios con múltiples quistes. La endometriosis, refiriéndose al tejido similar al que recubre en el interior del útero, que crece fuera de él causando dolor y problemas menstruales. El hipotiroidismo. La glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroide, lo que puede provocar fatiga, aumento de peso
y ciclos menstruales irregulares. He dedicado un video completo a este tema. Vale la pena que lo consultes. Está en mi canal. Otro tema es el hipotiroidismo. La glándula tiroides en este caso produce demasiada hormona tiroidea, causando pérdida de peso, nerviosismo y ciclos menstruales irregulares. Los fibromas uterinos también. Se trata de tumores benignos en el útero que pueden causar sangrados abundantes y también dolor. La amenorrea, que es la ausencia de menstruación durante al menos 3 ciclos menstruales. Es algo muy interesante, ¿verdad? Y finalmente, el síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual, causando síntomas físicos en este caso y emocionales significativos antes del inicio del periodo menstrual. Ahora, ¿cuáles son las acciones que debes tomar estando al alcance de tu mano para prevenir o corregir cualquier desequilibrio hormonal en esta etapa tan importante? Ya puedes estarlo imaginando, ¿verdad? Tener un peso sano a través de una alimentación, por supuesto equilibrada, hacer ejercicio, manejar el estrés, dormir bien y sin duda complementar tu nutrición con los suplementos aliados como el FEM, Power Maker o Power Gain, Omni Plus y complementarios como el Omniost y el Supermix. Después de la etapa reproductiva, tú como mujer ya has alcanzado o alcanzarás la etapa de perimenopausia. Esto ocurre desde los 40 a 45 años hasta los 50 a 55 años. En esta etapa manifiestas fluctuaciones hormonales. La perimenopausia es la etapa de transición hacia la menopausia, generalmente comenzando en los 40 años y puede durar alrededor de 10 años. Durante esta fase los niveles de estrógenos y progesterona fluctúan irregularmente, causando síntomas como ciclos menstruales irregulares, sofocos, sudores nocturnos, cambios de humor, insomnio y sequedad vaginal. Así que mantener una salud óptima durante la perimenopausia implica, por supuesto, una alimentación balanceada y saludable, rica en nutrientes que apoyen a ese equilibrio hormonal. Además de, sí, por supuesto, el ejercicio regular, que ayuda a mantener un peso saludable y reducir el estrés. El manejo del estrés es vital, además de un sueño adecuado. Tienes que asegurar dormir entre 7 a 9 horas de sueño cada noche. Sí, cada noche. Y claro, lo has deducido bien. El agregar nutrientes esenciales para el equilibrio hormonal. Dentro de los nutrientes necesarios en esta etapa destaca el calcio y la vitamina D, que son cruciales para la salud ósea. La vitamina D también ayuda a la absorción del calcio para unos huesos fuertes. Los ácidos grasos omega 3, que te ayudan a reducir la inflamación y apoyar la salud del corazón. La vitamina B6, que te ayuda a regular el estado de ánimo y reducir los síntomas de síndrome premenstrual. El magnesio, que te ayuda a la relajación muscular y la salud ósea, además de mejorar la calidad de tu sueño y reducir calambres. La vitamina E, que puede ayudar a reducir los síntomas de sofocos. En esta etapa es vital la fibra, aunque es en todas las etapas, ¿verdad? Porque mejora la digestión y ayuda a controlar el peso. Las proteínas, para apoyar esa masa muscular y la energía. Complementar tu alimentación es vital en esta etapa. Y sí, lo has deducido bien. Se trata del FEM, el Power Maker, deberían de ser tus suplementos centrales. Sin embargo, tienes que incrementar tu ingesta de vitamina D, de calcio, por lo que te recomiendo el Supermix y el Omniost. También el Omni Plus, por supuesto, y las gummies de vitamina D. Así que tener una perimenopausia en equilibrio es sencillo, ¿verdad? Vivir cada una de estas etapas como mujer debe ser una travesía que vivas con plenitud. Y eso totalmente depende de ti. Mas debes saber cuáles son los problemas que tienes como origen de los cambios hormonales en esta etapa de la vida. En esta etapa, promedio de los 40 a los 55 años, hay un desequilibrio hormonal que puede dar lugar a sofocos, a sudores nocturnos, es decir, esos episodios de calor repentino y de sudoración excesiva,
especialmente durante las horas de la noche, mientras descansas. Los ciclos menstruales que son irregulares, que se presentan como periodos más cortos o más largos, y cambios en el flujo menstrual. Además de esos cambios de humor, aumento de la irritabilidad, la ansiedad y episodios de depresión debido a esas fluctuaciones hormonales. El insomnio también. Hay una dificultad para conciliar o mantener el sueño cuando hay desequilibrios hormonales en esta etapa. La sequedad vaginal, que se manifiesta en la disminución de la lubricación vaginal, causando incomodidad o también dolor durante las relaciones sexuales. Otro factor también es el aumento de peso, especialmente alrededor del abdomen, debido a la desaceleración del metabolismo. Y otro caso es los problemas de memoria y concentración, conocidos como niebla mental. Así que si estás llegando a los 40 años o ya tienes más de 40, ¿quieres estar preparada para esta etapa? Pues es sencillo, sigue los consejos que te comparto. Come saludablemente, agrega suplementos alimenticios, haz ejercicio, controla tu estrés y vive apasionadamente la vida. Pero aún faltan 2 etapas más y tienes que conocerlas, tienes que estar lista. La penúltima etapa de la vida de la mujer es la menopausia, sí, la penúltima etapa. Generalmente ocurre entre los 50 y los 55 años. En esta etapa se destaca por el cese de los ciclos menstruales y una disminución significativa de los estrógenos y progesterona, lo que puede causar varios síntomas. ¿Cuáles son estos? Los sofocos, los sudores nocturnos, el insomnio, los cambios de humor y ansiedad, sequedad vaginal, pérdida de densidad ósea, aumento de peso, especialmente alrededor de la cintura o del abdomen. Sabiendo esto, ¿cuáles son las condiciones ideales en la salud en la menopausia? Queridas mujeres, para mantener una buena salud durante esta etapa, es crucial, como en todas las anteriores, una alimentación saludable, dieta rica en nutrientes que apoyen el equilibrio hormonal. Sin duda, el ejercicio regular. Vete a caminar, ve a correr, haz algo que sea ideal para tu edad. El manejo del estrés es fundamental, además de dormir adecuadamente entre 7 a 9 horas por noche. Haz chequeos médicos regulares para monitorear la salud ósea y cardiovascular. En la etapa de menopausia, los nutrientes esenciales para el equilibrio hormonal son el calcio, la vitamina D, esenciales para esa salud de tus huesos. La vitamina D mejora la absorción del calcio. Los ácidos grasos son fundamentales en todas las etapas de la mujer. Los ácidos grasos omega 3, porque ayudan a reducir la inflamación y apoyan la salud del corazón. El magnesio es un mineral vital, porque mejora la calidad del sueño, la relajación muscular y los calambres. Los puedes encontrar en el Fluye, también llamado Zen en Estados Unidos, en el Omniost y en el Supermix. La vitamina E, que puedes aliviar, o más bien que puede aliviar los sofocos. La fibra, que es muy importante para la salud digestiva y el control del peso. Y las proteínas, que apoyan la masa muscular y por supuesto la energía, además de la vitamina B6, que ayuda a regular el estado de ánimo y los síntomas del síndrome premenstrual. En la menopausia, los problemas hormonales siguen manifestándose si hay desequilibrios en lo que te menciono, y pueden manifestarse de diferentes formas, como son los sofocos también, los sudores nocturnos, el insomnio, los cambios de humor, irritabilidad, ansiedad y episodios de depresión. La sequedad vaginal, el aumento de peso, especialmente, como lo dije en varias otras etapas, en la zona del abdomen. Aquí se presenta ya la pérdida ósea, riesgo de osteoporosis debido a la disminución de estrógenos, la reducción de la libido, que es un menor interés por la actividad sexual, y por supuesto, también problemas de memoria. ¿Y qué hay de la suplementación para evitar todo esto? Aunque ya lo sabes, lo repetiré: el Omniost, o también llamado ML Strong en Estados Unidos, el FEM, el Power Maker, el OmniPlus, por supuesto. Si presentas episodios de estrés o cambios en tu estado emocional, te recomiendo el Estar Bien. Si presentas calambres o insomnio, el Fluye o el Zen, y por supuesto las gummies Mint. Y claro, si quieres adquirirlas y recibir orientación personalizada, te dejo los links en la parte inferior para que aproveches
todos los beneficios. Ahora sí, vayamos a la última etapa hormonal de la mujer. Y es muy importante, porque todas son importantes, pero esta es la última etapa. La postmenopausia. Comienza a partir de los 55 años en adelante. Los niveles hormonales son estabilizados, pero bajos. En la postmenopausia la producción de estrógeno y progesterona se estabilizan, pero a niveles muy bajos. Este cambio puede causar varios efectos a largo plazo en el cuerpo que incluyen la pérdida de densidad ósea, lo que significa un aumento en el riesgo de osteoporosis, los cambios en la composición corporal, es decir, mayor acumulación de grasa y pérdida de masa muscular, lo que también conocemos como sarcopenia. La salud cardiovascular. Hay un mayor riesgo de enfermedades cardíacas debido a esa disminución de estrógenos, la sequedad vaginal, por supuesto, y la reducción de la elasticidad. Problemas urinarios ya se presentan, mayor riesgo de infecciones urinarias y posible incontinencia. Por supuesto, para mantener una buena salud en esta etapa, sí es muy importante, como todas, una alimentación saludable. Siempre es vital, rica en nutrientes que apoyen la salud ósea y cardiovascular. El ejercicio regular, los chequeos médicos regulares para monitorear la salud de los huesos y también la salud cardiovascular. Realmente es vital el manejo del estrés a través de técnicas de relajación como el yoga, la meditación y suplementos como el Fluye o el Zen y el estar bien. También un sueño adecuado. Asegúrate de dormir entre 7 a 9 horas por noche. Puedes apoyarte de suplementos alimenticios como el Gummies Mimis y el Fluye. El calcio y la vitamina D son vitales para la salud de tus huesos. La vitamina D, como lo mencioné antes, mejora la absorción del calcio. El Omniost y el OML Strong, además del Supermix, son excelentes fuentes. Los ácidos grasos omega 3, que te ayudan a reducir la inflamación de todo tipo y a apoyar la salud del corazón. Los encuentras en el Supermix y también en el OmniBio. Y el mineral magnesio, que mejora la salud ósea y ayuda en la relajación muscular, además de la prevención de calambres. Los encuentras en el Omniost, el Fluye, el SEM, el OML Strong, el Supermix, el FEM y también la vitamina K, que ayuda a la coagulación sanguínea y a la salud ósea. Lo encuentras en el Omniost y el OML Strong. Además de la vitamina B12, importante para la función de nuestro cerebro y de tu cerebro como mujer, y la producción de glóbulos rojos. La encuentras en el FEM y el Supermix. Y no puede faltar la fibra, que la encuentras en el FEM y el Supermix. Y también las proteínas, que mantienen la masa muscular que estás perdiendo más aceleradamente y además proporciona energía. Y sí, lo encuentras o las encuentras en el Supermix y el Omniost. Como puedes darte cuenta, una alimentación rica en nutrientes y un estilo de vida saludable puede mejorar los cambios hormonales y por supuesto una buena salud durante cada una de las etapas maravillosas de la vida de la mujer. Y sí, todo comienza desde la infancia y todo se va manifestando en cada una de las etapas de la vida. Pero también debes saber que nunca es tarde para adoptar cambios positivos. Nunca es tarde para darte la oportunidad de tener una mejor versión de ti misma, de cuidar tu templo, lo que realmente necesita, de darle lo que necesita. Puedes comenzar ahora y evidenciar una mejor salud en ti con solo utilizar algunas de las recomendaciones que te ofrezco con esta información. Gracias como siempre y por compartir esta información, por compartir este video, que sé que sin duda será de mucho valor para otras mujeres que están cerca de ti y que verdaderamente quieren una mejor calidad de vida. Hasta pronto.